Amigas, ¿cómo están? Y continuamos aquí en Entre Mujeres y estamos hablando de festejos, de cumpleaños. Hoy también cumpleaños un personaje que creo que a muchos nos ha gustado, nos ha hecho reír muchísimo. Y más que reír, reflexionar, ¿no? Cuando éramos pequeños. Nada más les digo que a ella, por ejemplo, no le gusta la sopa, detesta la sopa, le gustan los Beatles. Ajá. Y nos hace mucho pensar acerca de lo que está pasando en nuestra sociedad con los gobiernos, en fin. Y hay incluso países que en algún momento, por ejemplo, entre el 70 y el 80 la censuraron y dijeron, ella no entra acá. Tiene una mamá que es el típico estereotipo de mamá ama de casa y un papá que es el típico estereotipo de papá burócrata. Exacto, ¿no? Y tiene amiguitos en donde una tiene la típica que quiere ser mamá y tener hijitos y ser feliz para siempre. Sí. Y los amigos típicos, los que son más listos, los más inteligentes, los que dices, ay, tienes que pensarlo dos veces, ¿no? Es un personaje brillante, ¿no? A mí me parece que Kino hizo una verdadera pieza artística, porque como dicen, refleja muy bien los arquetipos de nuestra sociedad y tiene además unas frases que si las analizas son filosofía. Es una genialidad, ¿no? Todo lo que hizo con Mafalda. Estamos hablando de este personaje. Hoy cumple 50 años. Fue creado justamente por este personaje, Kino, que es un argentino que comenzó a crearlas. Y tenemos la infografía para ver un poco de lo que ha hecho esta niña, de lo que nos ha hecho sentir un poquito durante estos años. Primero se veía, de hecho yo no lo sabía, lo leí hoy, que la crearon a ella para un producto de electrodomésticos que tenía una M. Por eso fue el Mafalda, fue el primer dibujo, fueron varios, fue cambiando poco a poco. Antes era un poco más delgada, luego tenía un poco más de cabello y fue ya en la cuarta edición cuando ya tuvimos a esta Mafalda, como la vemos ahí, que es una niña que en realidad ella tiene 6 años, que nos hacía reflexionar sobre temas como por ejemplo la humanidad, la paz mundial, y su creador Joaquín Salvador Lavados, más conocido como Kino, nació un 17 de julio del 32 y él es originario de Mendoza, Argentina. Sus padres escaparon de España para llegar hasta Argentina y finalmente crear este personaje. Y su primera aparición ya oficial luego de que fue creada para este producto de electrodomésticos con una M fue en 1964, un 29 de septiembre, en un semanario. Ya luego aparece y se publica por primera vez en un periódico un 9 de marzo de 1965 y al año siguiente, el 66, se publica un primer libro de Mafalda con 5,000 ejemplares. Ajá. Para ese momento era mucha gente decía 5,000 ejemplares también. Es fuerte, ¿eh? Claro. Bueno, es que tú sí sabes de eso. No, sí, o sea, en imagínate México, en el 66. En México, para que tu libro sea un bestseller, necesita vender 5,000 libros. Ah, mira. 5,000 libros. Y los había vendido ya en el 66. Porque hasta el día de hoy, le voy a dar bien los datos, ha sido publicada en 26 idiomas, tiene 206 libros, 104 capítulos, por lo menos han sido 3 periódicos, revistas y semanarios que la han publicado, pero constantemente, esto me imagino que oficialmente, ¿no? Ya de ahí se publicó en muchísimos periódicos más. Yo recuerdo en mi país también la publicaban, en Bolivia también la publicaban. Y les doy un datito más. A ver, el 25 de junio del 73 fue cuando Kino dice que él ya no iba a publicar más tiras cómicas, cuando ya finalmente se retira, y las que conocemos hoy en día, las que tenemos hoy en día, son todas las que se tenían durante ese año, durante todos esos años. Ahí está Kino. Oigan, ¿y sabían que justamente el dibujante Kino fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades? Es muy importante ese premio, y justo por haber creado un personaje que dice que un ser inteligente, irónico, inconformista, contestatario y sensible, que percibe la complejidad del mundo desde la sencillez de los ojos infantiles. Y esa fue la explicación por la cual el jurado del premio Príncipe de Asturias se lo da a Kino, y qué bueno que es justo en el año donde su personaje cumple 50 años, es toda una veterana. Pero bueno, como ahora los 50 años son los nuevos 40, Mafalda es una jovenzuela, ¿no? A ver, yo les quiero compartir unas frases que me encantan de Mafalda. Pero dice, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Es cierto. Dicen que el hombre es un animal de costumbres. Más bien, de costumbre, el hombre es un animal. Ajá. Y otra más. ¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? Ajá. Imagínate, hace 50 años de estas frases. Y ella nos lo decía, se supone que es eso, un personaje de 6 años. Yo puse una hoy en mi Twitter, justamente recordando sus 50 años, lo puse también en mi página, que me gusta mucho y que dice, si en vez de planear tanto, ahí se los vuelvo a decir, si en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto,
que esa a mí me gusta muchísimo, me inspira muchísimo. Otra que me encanta, bueno, es que podemos encontrar miles, dice, sería lindo despertar un día y encontrarse con que la vida de uno depende de uno. Sí, esa también. De verdad que es tan sabio. Y te hace pensar que es cierto. Y todos los personajes. Me acuerdo perfecto de un momento de Guille, del hermanito chiquito, que se mete a bañar y se pasa por la cortina y se le queda el pelito así, ¿no? Y le dicen, ¿pero por qué no te peinas? Oye, y él contesta, es que el peine me pincha las ideas. Ya muchos sí. Hay una que decía Susanita, que decía, amo la humanidad, lo que me revienta es la gente. Oigan, y hay otra muy padre donde dice que Mafalda está leyendo, lee un periódico y dice, la vida empieza a los 40. Y entonces pregunta, ¿y entonces para qué cuernos nos hacen venir con tanta anticipación? Sí, es cierto, ahorita estamos empezando nuestra vida en algunos momentos, ¿no? Sí, es una pero maravilla. además, si ustedes se fijan, yo creo que este personaje le dio a Quino, o sea, yo no sé si todo el dinero que corresponde a la fama, porque bueno, todas las frases de Mafalda se han reeditado, no solo en los libros, sino en calendarios, en tazas, en souvenirs, en botones. O sea, imagínate Sí, de regalías. Las regalías, pero, o sea, a lo que voy es la trascendencia de este personaje, porque yo todavía por ahí encontré un calendario ya viejísimo con frases de Mafalda que sigo viendo y ahí lo utilizo ahora para hacer notas de los niños, que ya le tocó la medicina, que ya se enfermó tal día y todo, pero no dejo de leer las frasecitas y y además uno se ríe y reflexiona, filosofía de vida simple, ¿no? Y les digo, ¿no? En algún momento entre la década, entre la década del 70 y el 80 había mucha dictadura muy fuerte militar en toda en toda Sudamérica especialmente, ¿no? Y todos los libros, los textos de Mafalda no los dejaban entrar ni a Chile, ni a Bolivia, en el propio país, ni tampoco a Brasil. ¿Por qué? Porque eran textos que si bien uno se ríe, son cómic, finalmente es eso, ¿no? Incluso Quino decía, yo no pensé que iba a tener tanta repercusión y que iba a ser tan fuerte, ni el golpe iba a ser tan fuerte para que me censuraran en estos países, pero son textos que más para niños son para adultos. Claro. Son para nosotros. Sí, claro. Lo importante no deja tiempo para lo urgente, no deja tiempo para lo importante. Sí. No, llegó a tener tanto impacto que hay una anécdota por ahí que dicen que Cortázar, cuando le dijeron, oye, ¿qué opinas de Mafalda? Y él responde, lo importante no es qué opine yo de Mafalda, sino qué opina Mafalda de mí. Wow. Fíjate que cuando estaba ella muy enojada con lo que pasaba en el mundo justo por los tiempos de la dictadura, las guerras y todo, ella decía, oigan, este mundo me sabe a sopa, y era la forma de decir, esto es espantoso. Y odiaba la sopa. Odiaba la sopa. Un dato que igual yo lo vi recién y que me llamó mucho la atención, ¿se acuerdan de Felipe, de uno de los personajes? Sí, era como el mexicanito. O sea, el súper soñador, pero él soñaba y soñaba con todo, tenía como en la mente todos los sueños. Dicen que este personaje en realidad sí existía, que era una persona que vivía en Cuba y que en algún momento Quino lo conoció y que a través de él pues lo quiso retratar. Por eso es un Felipe tan soñador y que tiene tantas cosas en la cabeza. Mira, yo decía como el mexicanito porque es el que dejaba todo al último. La tarea sí, hasta las 7 de la mañana se ponía a hacer la tarea. Pero vamos a hablar de sus amiguitos, ¿no? Manolito, ¿no? Manolito era ambicioso y materialista, el que quería tener poder, ¿no? Era el hijo del tendero. Susanita, prejuiciosa y tradicionalista, la que ella quería ser mamá y tener hijos, que a lo mejor no estaba tan equivocada, ¿verdad? Pero bueno. Ay, Guille también era un divino, porque era el hermanito pequeñito, no era como el inocente, como el tierno de toda la familia. Después, Libertad, ahí está el propio nombre, ¿no? Socialista, convencida, otra también totalmente idealista, con los sueños ahí en la mano. Y Miguelito, ¿quiénes no recuerden Miguelito, no? Inocente, pero con el centro del mundo. Es decir, tenía nomás sus piececitos en la tierra. Exacto. Y luego, recordando de otras de las frases, así todas muy buenas, que tiene miles, pero dice, no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. Sí. ¿No? Entonces, imagínense, pero sí, o sea, era filosofía simple, pero Quino lo retrataba en los niños porque los niños son muy directos. Claro. Los niños, cuando empiezan a hablar, a darse cuenta de la vida, a cuestionarse el entorno, y lo que van aprendiendo son simples. El niño te hace una pregunta y muchas veces nos morimos de la risa y decimos, son ocurrencias. No, es que ellos ven las cosas tal como son, sin tantos prejuicios como nosotros. No andan con rodeos. No andan con rodeos y todavía no crecen, todavía no tienen la información social completa. Entonces todavía no tienen todos los prejuicios que como adultos nos vamos llenando. O todavía no tienen esas malas experiencias o buenas que como adultos nos vamos encargando de echarle a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro todo, ¿no? Por eso ellos sí, son niños de 6 añitos. ¿No? Exacto. Son pequeñitos de 6 años, ¿no? En realidad uno dice, a ver, ¿cuántos años tendrá? En algún momento yo decía, ¿cuántos años tendrá
tendrá Mafalda, ¿no? Y ya luego leyendo, revisando 50. Un poco de las entrevistas que le dicen a ellos, 50. Tiene 50 años, pero es una niña de 6 años que nos hace reflexionar de todo esto. Y yo, bueno, traía este tema para pensar un poquito, que también nosotros reflexionemos, ahí chequen un poco, reflexionen un poco y también festejen estos 50 años de Mafalda. Y con esto hacemos un corte y ya volvemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.